Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Hoy vamos a continuar con la parte de base de datos que nos va a desplegar el listado de todos los registros que nosotros vayamos a colocar en nuestra base de datos. Nosotros ya habíamos registrado a un usuario, el que tenemos acá, y vamos a complementar lo que teníamos en relación al código de PHP. Nosotros habíamos utilizado este archivo para el registro que veíamos anteriormente. Ahora, esta parte que habíamos colocado en el código, decíamos que era para la conexión y es lo que vamos a necesitar de manera recurrente para los otros archivos que vayamos a crear en PHP. Por lo tanto, yo lo voy a cortar de esta parte. Me voy a crear un nuevo archivito que se va a llamar conexión.php y acá es donde voy a colocar el código que acabo de cortar. Entonces, como ese es el archivo que yo voy a llamar de manera recurrente y es la parte que yo he cortado de este pedazo de código, lo que nosotros necesitamos hacer es llamar a ese archivo mediante un include y el nombre del archivo, en este caso conexión.php. Muy bien. Y para garantizar que mi código siga funcionando de manera normal, voy a proceder a registrar otro usuario. Acá actualizamos y estoy introduciendo los datos de un nuevo usuario acá, ¿no? El usuario se registró con éxito. Si verificamos en nuestra base de datos, actualizamos y acá está el usuario. Entonces sigue funcionando nuestro código con normalidad. Esta parte es la que voy a incluir en el resto de archivos que vaya a utilizar. Lo que vamos a hacer hoy, habíamos dicho que es un listado de los registros que nosotros tengamos dentro de la base de datos. Para eso me voy a crear una tablita. Previo a eso necesito llamar a este archivo de manera recurrente. Voy a copiar todo esto. Vamos a crear un nuevo archivo, este que se llame listar.php. Y acá incluimos ese archivo. Ahora bien, como yo voy a hacer un listado de todos los registros, precisamente necesitamos conocer el query que hace referencia a eso. Previo a la codificación, yo voy a recurrir al query acá en mi base de datos. Entonces acá en SQL vamos a colocar esto sin condición. Le decimos que me seleccione todos los registros de la tabla usuario. Fíjense que me muestra todos los registros de esa tablita. Entonces, este query que nosotros habíamos creado acá arriba es el que yo voy a utilizar de manera idéntica en PHP. Entonces, en nuestro código, nosotros colocamos acá en una variable, sea usuarios, voy a colocar precisamente ese query. Decíamos que es select asterisco from y el nombre de la tabla, en mi caso usuario, sin condición. Fíjese que el mismo query que nosotros habíamos visto en phpMyAdmin lo estoy utilizando acá, pero dentro de mi codificación PHP. Luego nosotros vamos a utilizar un formulario HTML para mostrar precisamente la tabla que les hacía referencia, donde se van a desplegar cada uno de los registros que nosotros vayamos a tener en nuestra base de datos. Acá vamos a llamar a nuestro archivito de estilo y comenzamos la creación del formulario. Por lo tanto, acá vamos a colocar un div con una clase que sea container table. Y dentro de este div nosotros vamos a colocar la tablita. Para eso podemos hacer alusión a un título. También puedo colocarlo dentro de un div de clase table title. Y acá lista de usuarios, que se coloque a manera de encabezado en mi formulario. Bien, ahora procedemos a crear la tabla. Esta tablita va a estar dividida en dos partes. La primera que va a hacer referencia al encabezado. Para eso utilizamos un tget con una clase tableHeader. Y acá vamos a colocar en una fila la cantidad de campos que nosotros teníamos en nuestra base de datos. Recordemos que eso era 10. Donde nosotros habíamos colocado el ID, el nombre, el apellido paterno, el apellido materno. Veamos qué más nos falta. Apellido paterno, materno, dirección, mail, teléfono, estado, usuario y clave. Dirección, mail, teléfono. No vamos a colocar el usuario y clave dentro de nuestra tablita, eso a manera de que no se despliegue precisamente la misma, ¿no? Entonces vamos a colocar solamente el ID, el nombre, apellido paterno, materno, la dirección, el mail que hacemos referencia, el teléfono y si se quiere el estado más. ¿De acuerdo? Entonces voy a obviar estos dos últimos campos
estaríamos trabajando solamente con 8. Estos datos me van a servir para mostrar los registros de mi base de datos. Al igual que hemos hecho en el encabezado, lo hacemos en el cuerpo de la tabla. Entonces acá vamos a colocar un tBody con una clase que yo le he llamado TableItem. Y aquí lo importante, ¿no? Acá vamos a introducir el código PHP, pero para que me vaya recorriendo registro tras registro dentro de nuestra base de datos. Para eso vamos a hacer uso de código PHP. Y acá lo primero que vamos a hacer es utilizar el query. Como nosotros ya tenemos la conexión a nuestra base de datos y adicionalmente ese query lo utilizamos acá. Entonces le colocamos en una variable resultado. Le voy a colocar MySQL y / query, donde los parámetros que necesito es la conexión, que ya lo teníamos en una variable con. Esta variable de dónde sale, si nosotros vamos a nuestro archivito conexión, yo había llamado a mi variable con, entonces estoy utilizando esa variable acá y mi query está acá. Entonces necesitamos esto también dentro de los parámetros. Y para que se haga un recorrido registro tras registro, yo voy a utilizar una sentencia repetitiva while, donde en una variable llamada pesos fila voy a colocar mysqli / fetch / assoc. Esto me permite obtener una fila de resultados como un array asociativo, ¿de acuerdo? Entonces voy a necesitar este nombre de variable donde se encuentra la ejecución del query, ¿de acuerdo? Entonces acá abrimos, pero el cierre lo vamos a hacer después. Entonces acá temporalmente voy a cerrar PHP y acá abajo voy a volverlo a abrir. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque lo que yo tengo que hacer repetitivo es la muestra de cada uno de los registros dentro de mi tablita. Entonces acá ese bucle tendrán que incluir fila tras fila todos los registros que se encuentren en mi tabla y la cantidad de campos que nosotros vamos a desplegar. Habíamos dicho que van a ser 8. Porque eso he colocado en el encabezado. Entonces, fíjense que esto va a ser repetitivo. Este while comienza acá y termina acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, se va a llenar la primera fila, el primer registro, la segunda fila con el segundo registro y así sucesivamente mi tabla. Como yo estoy utilizando un array asociativo, recordemos que la sintaxis para llamar a un arreglo dentro de PHP es el siguiente. Acá vamos a colocar una impresión, echo, acá fila, que es el arreglo donde yo estoy almacenando mi vector asociativo. Y acá, como decíamos anteriormente, la sintaxis, ¿no? Entre corchetes y entre comillas, llamo al nombre de campo que necesito de mi tabla. El primero que voy a mostrar es el ID. Entonces, si nosotros vamos a nuestra base de datos, también se llama ID. Entonces voy a colocar ID acá. Esto va a ser repetitivo, por lo tanto lo voy a copiar. Y lo único que tenemos que cambiar es aquí el nombre del campo. Para eso nuevamente voy a mi base de datos. Si quieren, copian de acá. Hasta ahí. Yo lo voy a copiar y pegar acá temporalmente para que no me confunda o typee mal el nombre de mi campito. Entonces este irá acá. Este irá acá. El apellido materno acá. La dirección acá. El mail acá. El teléfono acá. Y el estado. Listo. Entonces, como decíamos, este while se va a repetir la cantidad de veces que sea necesario. Si yo pruebo hasta ahí, mi tabla debería desplegarme los dos registros que tenemos. Previo a eso, necesitamos hacer alusión a este archivo desde algún lado, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es adicionar a nuestro archivo de registro que habíamos creado la anterior clase, que estaba acá. Voy a agregarle parámetros para que me direccione a un determinado archivo dentro de mi código. Entonces, vamos a agregar acá, cuando el registro sea satisfactorio, una vez que se haya registrado el usuario, que me mande precisamente a la vista del listado. Entonces, para eso vamos a utilizar un windows.location y le vamos a indicar el nombre donde nosotros tenemos el archivo de listado, que será listar.php, y terminamos acá. En caso de que nos dé error, entonces que nos retorne a esta misma ventana. Acá vamos a colocar window history go -1.
es decir, a la anterior ventana, .com, ¿de acuerdo? Entonces le estamos agregando al archivo de inserción de datos del anterior video tutorial estos dos parámetros, y adicionalmente a eso hemos aprovechado el curso para colocar de manera general lo que teníamos al inicio de este archivo, que es la conexión hacia nuestra base de datos. Ahora sí, si probamos, José Pérez Zapata, dirección Olivos, número 23, su email jose@hotmail.com, su teléfono. Acá por defecto se está colocando activo. Más adelante, si ustedes quieren, pueden colocarlo de manera oculta, que sea J y J. Registramos, el usuario se registró con éxito, aceptar. Bueno, aquí me debería mandar al archivo listar.php. Veamos qué está sucediendo. Una vez que se ejecuta mi query, sale esta alerta. Acá aumenté la S, no es window.location nada más. Nuevamente vamos a probar, actualizamos. Saúl Paz, vamos a colocar sin apellido materno, San Pedro, email saúl@gmail.com, su teléfono. Veamos, esto lo he colocado como un input de tipo required y por eso me pide el dato, pese a que en la estructura de mi base de datos yo he colocado que puede ser de tipo nulo el apellido materno. En este caso, en el formulario he hecho que sea requerido y en la base de datos de tipo nulo. Eso vamos a arreglar más adelante. Basta. Registremos, el usuario se registró con éxito y acá está. Se nos está desplegando la tablita que nosotros tenemos acá. Fíjense, con 4 registros. Y solamente me está desplegando hasta el campo estado, pese a que en mi base de datos tenemos usuario y clave más. Entonces hasta ahí se está ejecutando el listado de mi base de datos. Bueno, espero que este video haya sido de tu agrado. No te olvides darle me gusta y dejar tus comentarios. Suscríbete a mi canal para más videos y eso es todo. Chao.